Llega el momento Zayat. ¿Cómo está, Alfredo? ¿Cómo va, Buenas noches. Gato? ¿Cómo estamos? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, a ver, ahí un poquito Sí. lo hablábamos con Juanchi Zabaleta, ¿no? Pareciera como que hay en este momento dos Argentinas. La Argentina en el mundo, hoy mimada, todos los presidentes prácticamente del Grupo de los Siete, buscando un encuentro con el presidente Alberto Fernández por el tema energía, alimento, crecimiento de la economía argentina, ¿no? Se está hablando de un crecimiento del 7%, pero sectores que están todos los días buscando una corrida financiera, se ve, o un golpe de mercado. Inicialmente, claramente, hoy hay una corrida vinculada con los bonos en pesos y con los bonos en dólares. A ver, para que se entienda, ¿qué significa esta corrida? Un Estado se financia en pesos, se financia en dólares, ¿para qué? En pesos, claramente para atender las cuentas públicas, más cuando hay desequilibrio entre los ingresos y los egresos, es lo que se llaman las cuentas fiscales, déficit fiscal. Entonces necesitan financiamiento en pesos. En dólares necesita financiamiento, por ejemplo, para pagar las importaciones o para pagar deuda. Si a un gobierno, o sea, a un Estado, se le cierra la canilla del financiamiento, tanto en dólares como en pesos, bueno, es lo que se llama un golpe de mercado. Entonces, ¿pero quiénes buscan que se cierre el grifo del financiamiento? Vos lo mencionabas, claramente es un dispositivo de la derecha en Argentina. Ese dispositivo de la derecha en Argentina tiene a Juntos por el Cambio, fundamentalmente al bloque del PRO, a sus economistas, vos también lo mencionabas y la vez pasada también aquí lo puntualizamos, Hernán Lacunza, que su consultora Empiria distribuyó una alerta a sus clientes advirtiendo sobre lo que denominó evento del crédito, que significa la posibilidad de un default de la deuda en pesos en este año, en el 2023 o en el 2024, o sea, cuando se supone que aspiran a que sea gobierno. O sea, pusieron la duda sobre el financiamiento en pesos. ¿Pero por qué pusieron la duda del financiamiento en pesos? Porque ese es el principal canal de financiamiento que hoy tiene el gobierno. O sea que si se cierra ese canal, ¿qué es lo que pasa? Bueno, se queda sin posibilidad de la gestión. Yo te voy a dar unos numeritos, simplemente, ¿sabes por qué doy los números? Para tratar de desmoronar esta idea de que la deuda en pesos es insostenible. Vos ahí también mencionabas ese tuit o esa nota de Kachanowski. Bueno, demos números. ¿Para qué? Para tratar de desmoronar precisamente esa idea. Una deuda es sostenible o no es sostenible de acuerdo a su peso sobre el Producto Interno Bruto. ¿Qué significa el Producto Interno Bruto? La generación de bienes y servicios durante un año. O sea, cuánto genera de ingresos en ese año un país. Si tienes una deuda muy elevada en relación a lo que genera, claramente eso es insostenible. O sea, por ejemplo, lo que dejó Mauricio Macri con respecto a la deuda en dólares, que era casi del 100%. Bueno, veamos lo de la deuda en pesos para mostrar que es sostenible, que no hay una bola de nieve espectacular vinculado con la deuda en pesos. El total de la deuda en pesos, de la deuda pública en moneda local, alcanza al 18% del Producto Interno Bruto. ¿Es mucho? ¿Es poco? Es poco. Digamos, antes te mencioné, cuando es insostenible es que está en niveles del 80 o al 100% en esa relación. Pero ¿sabes qué? Empecemos a analizar ese numerito del 18%. Si se toman solo los bonos y letras con negociación en el mercado, ya baja al 14%. Pero a la vez, muchos de esos bonos lo tiene el Banco Central o el FGS, donde manejan el dinero del sistema previsional. Ahí baja al 8%. Pero dentro de ese 8%, vos sabés que el 35% corresponde a bancos, o sea, lo que regula el Banco Central. O sea que casi seguro los bancos tienen que refinanciar esa deuda. Entonces, ¿cuánto es el problema, entre comillas, de lo que es la deuda en pesos? Apenas el 6% del Producto Interno Bruto. Ahora bien, yo te estoy marcando cuestiones objetivas, pero si vos tenés una campaña de desestabilización que empieza
a impulsar diciendo que puede haber un default. ¿Qué es lo que pasa? Hay una corrida. Claro. Y entonces, ¿para qué? Precisamente para tratar, y vos lo mencionabas, y con toda responsabilidad lo decimos, porque hay un sector de la derecha en Argentina que no quiere que el Frente de Todos, o sea, un gobierno peronista, termine su mandato el 10 de diciembre en el 2023. ¿Por qué? Porque de esa forma busca y dice, bueno, no es solamente los gobiernos radicales que no terminaron mandato, sino también los gobiernos peronistas. Y de esa forma buscar deslegitimar lo que es una fuerza política histórica de la Argentina. ¿Pero con qué objetivo? Ahí, ¿cuál es el objetivo? Bueno, avanzar con todo, con las reformas regresivas que quiere la derecha y el poder económico en Argentina. Lo vinculado con la reforma previsional, con la reforma laboral, con la apertura económica, barriendo todo lo que es la industria nacional. Y entonces, esto es lo que también uno puede entender. ¿Pero por qué? ¿Por qué quieren buscar esa corrida? Porque además la corrida es sobre los pesos, pero también sobre los dólares. Vos ves que ahora los bonos en dólares están en valores muy, muy bajos. Y entonces, y pese a que, por ejemplo, yo te digo, en los primeros días de julio se va a pagar los intereses de los bonos que fueron reestructurados, sí, 700 millones de dólares. Y eso está garantizado. Digamos, pese a todo eso, digamos, los economistas del PRO alientan y generan fantasmas de la posibilidad de la insolvencia. Vamos ahí, lo tenemos a Kachanowski, por ejemplo, que veíamos cómo a un diario del exterior, a la República Oriental de Uruguay, agitaba esto, ya desmentido en varias oportunidades por Guzmán, incluso la semana pasada ya adelantó y consiguió financiamiento del mercado. Sí, Guzmán, ¿no? Bueno, está clarísimo cómo agitan. Muestran las cartas, eso es lo que digo, porque yo simplemente hago una descripción de lo que son los discursos y los mensajes que transmiten los economistas de la derecha y que después obviamente son replicados por los sectores políticos de la derecha y obviamente amplificado por todo el dispositivo mediático. Hoy respondió a eso el ministro Guzmán, que una vez más ratificó que no existe ninguna posibilidad de lo que están vendiendo desde Juntos por el Cambio. Esto decía. La tasa de interés es real, está muy por debajo de la tasa de crecimiento de la economía. De hecho, entonces, lo que ocurre es que cada una de esas tenencias, en términos del producto, va haciéndose más chica. La deuda es absolutamente sostenible en la medida que se pueda refinanciar. Eso es así, es siempre así. Lo que define la sostenibilidad de la deuda es la capacidad de financiamiento. Cuando la Argentina tomó deuda en dólares y perdió acceso a los mercados de dólares, tuvo un problema muy grande. Eso le generó problemas a la Argentina por tiempo y nuestro gobierno los estuvo resolviendo. La deuda en pesos es un pilar, es un ancla del funcionamiento de todo el sistema. Es lo que siempre tiene que ser el activo seguro. Nuestro gobierno desde el día 1 trabajó para reconstruir un mercado de deuda pública en pesos que estaba todo roto por el reperfilamiento de la deuda en pesos que hizo el gobierno anterior. Bueno, un poco esto es lo que comentábamos al comienzo, ¿no? de esta exposición, vinculado que es sostenible la deuda en pesos. Por eso hay que estar alerta sobre los fantasmas que están poniendo porque buscan la corrida, porque esto es lo que se está viendo. Por eso salta las cotizaciones de los dólares financieros. Entonces, la pregunta es, ¿y entonces qué se tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Obviamente no hay una receta mágica, simplemente hay una obviedad, además de las cuestiones políticas y otras instancias a nivel de la política económica, es fortalecer las reservas. Ese es el principal dique de defensa frente a las corridas especulativas y a los movimientos desestabilizadores. Por eso es tan importante esta medida que se implementó en forma transitoria para la administración de las reservas, digamos, controlando el tema de las importaciones. ¿Por qué digo transitoria? Porque es hasta septiembre, porque es el periodo donde se van a utilizar más dólares para la importación de energía. Pero hay que cuidar las reservas. ¿Por qué? Porque es la forma para precisamente neutralizar los movimientos desestabilizadores. Ahora, vos fíjate, ¿en qué se está gastando también hoy?
en energía, Energía. en importar energía para que no haya cuello de botella, para que siga la producción creciendo y para que todos los hogares tengan la energía suficiente para calefaccionarse en el invierno. Cuando te decían desde la oposición, no va a haber gas, va a Claro. ser un desastre, está garantizado y ahí es donde se va también, ¿no? Y porque además te suben los precios internacionales. Claro, Digamos. A ver, el doble se está pagando ahora. sí, números redondos, vos vas a tener en junio, el año pasado importabas por un valor de 800 millones de dólares, en este junio van a ser 2.000 millones de dólares, o sea, hay una diferencia de 1.200 millones de dólares, en una situación de fragilidad vinculado con la cantidad de dólares que tenés en el Banco Central, es un número, entonces por eso es necesario, digamos, la administración eficiente de las divisas, porque como bien mencionás vos, Gato, digamos, ¿para qué es la importación de energía? Es primero para el tema de los hogares, pero después para financiar, o si querés al revés, para entregar la energía a la producción. Total. Digamos, pero a la producción de todo, en el campo, en el sector industrial, para el comercio, porque la economía está creciendo, se está recuperando, lo que quieras, la cuestión es que está avanzando, tiene signo positivo y en la economía argentina cuando se crece se necesitan más Claro. importaciones. Claro. Y además, porque todavía no tenés un autoabastecimiento energético, necesitas también importar energía. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenés un evento extraordinario a nivel internacional, que es la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia, que llevó el precio internacional de las materias primas, y en este caso la energía, a valores muy, muy elevados. Entonces tenés que gastar más para traer esa energía. Alfredo, gracias, como siempre, muy claro,